Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde destripamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Soy su amiga, la que les trae los chismes más frescos y las noticias más candentes, y hoy, tenemos un plato fuerte. Preparen sus palomitas, porque la verdad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, está a punto de ser revelada. Ya saben, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos dejó suspirando por Serkan y Eda, y que, para nuestra alegría, trasladó la magia de la ficción a la vida real. Qué romántico fue verlos juntos. Las alfombras rojas, las declaraciones de amor, los viajes, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, la vida es impredecible y las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden tener su final. Y así fue. La historia de Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a sus fans con el corazón roto y llenos de preguntas. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hay esperanza de una reconciliación? Esas son las preguntas que nos atormentan. Y como buenos detectives de las redes sociales, no nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos analizado cada publicación, cada like, cada gesto, y hemos encontrado pistas. Pistas que nos acercan a la verdad. Antes de que me emocione demasiado, quiero darles un recordatorio rápido. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de mis actualizaciones sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y déjenme sus comentarios con sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí. Vamos a la noticia bomba. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que parecía inquebrantable, llegó a su fin. Pero desde entonces, los rumores han volado por todos lados. ¿Qué se dice? ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Algunos dicen que la distancia fue el problema. Kerem con sus proyectos internacionales y Hande con sus compromisos en Turquía, no pudieron mantener el ritmo. Otros hablan de terceras personas. Rumores de infidelidades, de celos, de secretos. Uf, un drama. Y por supuesto están los que creen que simplemente dejaron de amarse, que la chispa se apagó y decidieron seguir caminos separados. Lo cierto es que hasta ahora, ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre el tema. Han mantenido un perfil bajo, evitando las entrevistas y las declaraciones explosivas. Han preferido guardar silencio y mantener su privacidad. Pero la comunidad de fans no se rinde. Y como si fuera un rompecabezas, cada foto, cada publicación, cada like, se convierte en una pieza crucial. Y en este juego de detectives, hemos encontrado algo que podría ser la clave. Recientemente Hande Erçel concedió una entrevista. No fue una entrevista cualquiera, fue una de esas donde las estrellas dejan caer pistas sutiles, donde las palabras se eligen cuidadosamente, y donde los fans más observadores pueden leer entre líneas. ¿Y qué dijo Hande? Cuando le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem Bürsin, la respuesta fue sorprendente. No fue un simple somos amigos ni un todo está bien. Hande optó por la ambigüedad. Es una historia que ya pasó. Ahora estoy enfocada en el futuro, en mi trabajo, en mis proyectos, respondió. A primera vista, la respuesta podría parecer una simple evasiva, una forma de esquivar la pregunta. Pero analicemos un poco más a fondo, ¿les parece? Es una historia que ya pasó. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no hay posibilidad de una reconciliación? ¿Que no quedan sentimientos? ¿O simplemente que han decidido tomar caminos separados? ¿Es como cerrar un capítulo pero con resignación o con alivio? Y luego la frase clave, ahora estoy enfocada en el futuro, en mi trabajo, en mis proyectos. Esa es la típica respuesta, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Es una forma de decir, ya no quiero hablar de esto, o es un reflejo de su realidad actual? ¿Realmente está enfocada en construir su futuro profesional, dejando el pasado atrás? Hande es conocida por ser una persona reservada, que cuida mucho su imagen y sus palabras. Por eso cada frase, cada gesto se analiza con lupa. Y esta respuesta, llena de ambigüedad, nos deja con más preguntas que respuestas. Pero la historia no termina ahí. Porque, como ya saben, los fans de Kerem Bürsin son igual de curiosos y observadores.
Y ellos también han estado buscando pistas, analizando cada movimiento, cada publicación, cada foto. Y han encontrado algo. Algo que podría estar relacionado con la declaración de Ande. ¿Qué es? Resulta que Kerem, por su parte, también ha estado un poco enigmático en las redes sociales. Ha publicado fotos con mensajes, digamos, misteriosos. Mensajes que hablan de crecimiento personal, de dejar el pasado atrás, de enfocarse en el presente, de renacer. Mensajes que para muchos son una clara referencia a su relación con Ande. Mensajes que de alguna manera parecen confirmar las palabras de Ande en la entrevista. Están los dos en la misma sintonía. Ambos están tratando de cerrar ese capítulo y seguir adelante. Kerem ha compartido frases sobre la importancia de la autenticidad, de vivir el momento, de aprender de las experiencias. ¿Son estas indirectas para Ande? ¿Está tratando de comunicar algo a través de sus publicaciones? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué está pasando realmente entre Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Es verdad lo que se rumorea? ¿Es posible que no haya vuelta atrás? ¿O todavía hay esperanza? La verdad, no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que la situación es complicada. Parece que ambos están enfocados en el futuro, en sus proyectos, en su trabajo. Han dejado claro que la historia que vivieron juntos ya pasó. Pero, ¿qué hay del futuro? Es posible que en algún momento vuelvan a encontrarse. Que las heridas sanen. Que los sentimientos resurjan. Eso, amigos, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que por ahora, la relación entre Ande y Kerem es cosa del pasado. Cada uno está en su propio camino, buscando la felicidad, creciendo como personas y profesionales. Y eso, de alguna manera, es lo que todos queremos, ¿verdad? Que sean felices, que encuentren la paz, que cumplan sus sueños. Pero la noticia bomba no termina ahí. Porque en este mundo de chismes y rumores siempre hay más. Y en este caso, el rumor más reciente es una nueva relación. ¿Será que alguno de los dos ya encontró el amor en otra persona? Prepárense para lo que viene. Los fans, como siempre, han estado investigando, analizando cada detalle. Y al parecer hay algunas pistas, sutiles por supuesto, pero que podrían indicar algo. Vamos a desglosarlo. Por un lado, se rumorea que Ande podría estar saliendo con alguien de su trabajo. Un compañero de rodaje, un productor, alguien que la está apoyando en este momento. ¿Será un nuevo amor que surgió en el set? ¿Alguien que la conquistó con su talento y su encanto? Los fans han estado buscando pistas en las redes sociales, analizando fotos grupales y entrevistas, pero por ahora no hay nada concreto. Este rumor ha generado mucha expectativa, ya que algunos creen que Ande necesita apoyo emocional después de la ruptura con Kerem. ¿Será que ha encontrado consuelo en los brazos de un colega? ¿O es solo una amistad que se está malinterpretando? El misterio sigue abierto. Y por otro lado, se dice que Kerem también podría estar interesado en alguien. Alguien que no pertenece al mundo de la actuación, alguien que lo tiene flechado. Se rumorea que Kerem podría estar saliendo con una persona que no está relacionada con la farándula. ¿Quién será? ¿Una amiga de la infancia? ¿Una compañera de trabajo? ¿Una nueva conquista que ha mantenido en secreto? Los fans están investigando cada publicación de Kerem, analizando sus likes y comentarios, buscando pistas que revelen la identidad de su nueva pareja. La intriga está servida. Claro, todo esto son rumores, especulaciones. Pero, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo, las cosas cambian de un día para otro. Y lo que hoy es un rumor, mañana podría ser una realidad. Así que amigos, manténganse atentos. Porque en cuanto tengamos más información se las haremos saber. No se pierdan ninguna de mis actualizaciones, porque aquí en mi canal somos los primeros en enterarnos. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir disfrutando de su trabajo, apoyar sus proyectos, admirar su talento. Y por supuesto seguir soñando con un posible reencuentro, con una reconciliación. Aunque claro, lo más importante es que ellos sean felices. Y si la felicidad está en caminos separados, pues así sea. Lo que sí es seguro es que la noticia de lo que dijo Ande Ercel ha impactado a todos los fans.
Ha generado un debate, un análisis exhaustivo de cada declaración, de cada movimiento. Y al final, lo que ha quedado claro es que la historia entre ellos ha terminado. Pero como siempre, los fans no se rinden. Y seguirán buscando pistas, analizando cada detalle. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para contárselos. Somos los detectives de las series turcas. Así que, ¿qué les pareció la noticia bomba? ¿Estaban al tanto de los rumores? ¿Qué opinan sobre la declaración de Hande? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿Qué teorías tienen sobre las nuevas relaciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Vamos a debatir. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se han distanciado para siempre? ¿O creen que todavía hay una chispa? ¿Qué opinan sobre los posibles nuevos amores? ¿Quién creen que podría ser la nueva pareja de Hande? ¿Y la de Kerem? Compartan sus teorías porque quiero saberlo todo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Me emociona mucho saber que les interesa este tipo de contenido. Y por supuesto, les prometo que seguiré trayéndoles las últimas noticias, los dramas más candentes, todo lo que necesiten saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Soy su fuente de confianza. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les hizo reír o reflexionar, denle un buen like. También compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de las novelas turcas. Ayúdenme a crecer la comunidad. Mientras más seamos, más divertidos serán los chismes. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por favor, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias. Adiós. Hasta la próxima, detectives.